Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy comenzamos la cuarta y última sesión del Evangelio de Juan con el pastor Fernando Écija. Hemos tenido unas clases, unas exposiciones muy buenas que es importante seguir repitiendo y seguir profundizando en la palabra del Señor. Entonces, antes de darle lugar al pastor Fernando, pastor Humberto, podemos orar. Perfecto. Buenos días a todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas oportunidades que nos das de escuchar la exposición de tu palabra. Tú dijiste, Señor, y es una realidad, que tus palabras son espíritu y son vida. Y en esta mañana, al escuchar la exposición de tu palabra a través de nuestro hermano, pedimos que tu espíritu vivifique nuestras vidas a través de tu palabra, en todas las áreas en que tú estás tratando con nuestras vidas. Señor, nos encomendamos a ti en esta mañana o en esta tarde, en este momento, y que tu palabra tenga un impacto profundo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, Pastor Fernando, adelante. Muchas gracias, Humberto. La verdad, una vez más, un privilegio poder estar con vosotros, sentirme flanqueado por vosotros, no sé, un privilegio. Y bueno, ya hemos llegado a esta cuarta sesión acerca del Evangelio, alrededor del Evangelio de Juan. Como hemos dicho anteriormente, no podemos pretender que con 4 sesiones vayamos a desentrañar todos los tesoros o todo lo que Juan ahí nos está revelando. Hay mucho más, pero tenemos que seguir excavando y cada uno en esa propia iniciativa y con ese anhelo de entrarnos más en el conocimiento de Dios, pues sigamos descubriendo y sigamos sorprendiéndonos con todos estos tesoros, ¿verdad?, que tenemos en la palabra de Dios, que nos llevan al conocimiento de Cristo Jesús, ¿no? Y claro, mi idea, como he dicho al principio, era pues acercarnos a ciertos elementos que yo creo que son troncales, transitar a través de esas vías troncales y ver cómo de forma magistral el autor Juan va hilvanando diferentes elementos a través de estos elementos troncales para exponer lo diferente a las diferentes enseñanzas de Cristo Jesús que está revelándose a él. Y por eso, revelándose a él, yo quiero entrar en esta última sesión, vamos a hablar de identidad. Si algo es el Evangelio de Juan, es un tratado a la identidad, es una oda a la identidad de Cristo Jesús. Si nos preguntáramos, Jesús, oye, pero ¿quién es este niño que nació en Belén? ¿Quién es este carpintero de Nazaret? Pues vemos que el Evangelio de Juan quiere dar como un golpe maestro en cuanto a quién es Él, quién es este Cristo Jesús, afirmando su identidad a través, por supuesto, de Él mismo, a través de sus propias enseñanzas. En 31 ocasiones se recoge en Juan, yo soy. Por supuesto, hay cierto momento que se recoge a lo mejor Juan el Bautista hablando de sí mismo, yo no soy, pero sí soy. Entonces, bueno, diferente, pero todo eso nos habla de la importancia de la afirmación de la identidad. Y sabemos muy bien que hay 7 profundas declaraciones de Cristo Jesús que siempre pues, habremos enseñado, predicado alrededor de ellas. 7 declaraciones de Cristo Jesús en cuanto al yo soy. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta, Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25 al 26. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y yo soy la vida, Juan 15:5. Entonces, Juan de manera contundente, el Evangelio de Juan es un tratado, un golpe maestro en cuanto a la afirmación de la identidad de Cristo Jesús. Y no cualquier identidad, estamos hablando de la identidad de Dios. Porque en Cristo Jesús se nos revela al Padre, en Cristo Jesús entramos en la revelación de Dios mismo. No es cualquier identidad,
nos gusta escuchar o nos gusta, por ejemplo, leer acerca de grandes hombres y hay grandes biografías alrededor de grandes hombres, fantástico, pero aquí estamos acercándonos a la identidad de Dios mismo. A través, por supuesto, de sus obras, porque lo que conocemos de Dios es por lo que Dios ha hecho, se ha revelado, porque Dios no solamente es el Dios que dice yo soy, sino es el Dios que hace, y a través de lo que hace realmente afirmamos y descubrimos lo que Él es y queda claramente afirmado. Algo que yo quisiera en este acercamiento a la identidad es la importancia de el nombre, el nombre. Hay algo contundente y que tenemos que entender por la revelación e interpretación de la palabra, es que Dios es el nombre. Dios es el nombre y en su nombre se glorifica, santifica. No hay una dicotomía entre Dios y su nombre, ¿verdad? O su identidad que es declarada, sino Dios es su nombre y el nombre de Dios, podemos decir que es Dios, es lo mismo. Por eso cuando se le pregunta, oye, pero que aquí, cuando yo vaya a los egipcios, ¿cuál será tu nombre? Yo soy el que soy, no tengo un nombre por ahí, no, es que mi identidad, yo mismo soy el nombre, y hablar del nombre de Dios es hablar de Dios mismo, porque la esencia de Dios está en su nombre y en su nombre es Dios. Y en su nombre se glorifica y se santifica. En 31 ocasiones encontramos en Juan, hablando de el nombre, y voy a destacar algunas, solamente algunas. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él. Perdón, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 12:13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Interesante. Juan 12:13, perdón, me he saltado en la línea. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre, interesante, es repetido esto, es reiterado varias veces, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Igualmente, el versículo siguiente, Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, una vez más, en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, creo que va quedando claro, lo de la autoridad de su nombre al acercarnos a Dios, al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y claro, la enseñanza contundente, como veíamos la semana pasada, es hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. Como decíamos, claro, el gozo de alcanzar, ¿verdad? Ese cumplimiento de la obra y del propósito del Padre. Qué gozo tan inefable. Aleluya. Igualmente Juan 17:26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por último, como termina Juan diciendo,
pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí está la declaración final, ese punto final, ese broche final de Juan en su evangelio, ¿verdad? Revelando a Cristo y apuntando, ¿verdad? Creyendo en él y teniendo autoridad en su nombre. Quiero repetir una vez más, pero estas te han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y algo que tenemos que entender, nos lo revela la palabra en su conjunto, es que Dios es celoso. Dios es celoso de su nombre o de la gloria de su nombre, para que su nombre es el mismo. Si leyéramos en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, interesante esto, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 39:25, me mostraré celoso por mi santo nombre. Me mostraré celoso por mi santo nombre. Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. El nombre de Dios es algo contundente, y Cristo Jesús viene aquí a revelarnos al Padre, revelándose a él mismo, pero indudablemente para acercarnos al Padre, pero estableciendo una vez más esa conexión a través de la identidad de quién es él, y él es revelado en su nombre, porque en su nombre, creyendo en su nombre, estamos realmente depositando esa confianza en Cristo Jesús, y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, y sabemos que muchas veces lo que intentó fue ser frenado, lo que intenta ser perseguido desde el principio es que prediquemos o que el nombre de Dios sea glorificado. Por ejemplo, porque desde el principio quiso ser frenado, quiso ser perseguido. Hechos 4:18 dice, y llamándolos, llamando a los apóstoles, ¿verdad? Les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque, bueno, que hablen aquello, que hablen de más allá, bueno, locos hay de todos los sitios hablando de muchas cosas, pero por favor, hay que frenar que de ninguna manera se hable o habléis, dice, ni enseñasen en el nombre de Jesús. Querían frenar el nombre que es sobre todo nombre. Hechos 5:40. Y una vez más quisieron amenazarlos y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero esto no lo pudieron frenar. Pero Pablo mismo, que sabemos muy bien que al principio era perseguidor de la iglesia, él mismo después dado testimonio de su vida, de cómo fue transformado. Lo podemos leer en Hechos 26:9. Y él está hablando del mismo y dice y declara, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo era mi deber, oye, era seguir el nombre, ¿verdad? Porque se intenta frenar, pero igual que, por supuesto, no podemos, ¿verdad?, apagar el sol con un dedo, no podemos solapar el sol con un dedo, no se puede frenar, ¿verdad? Ahora, en el corazón de cada uno pues manda, pero se ha establecido la autoridad del nombre, y en su nombre pues hay el poder de esa vida y vida en abundancia. Pablo está dando ese testimonio de cuánto quiso hacer, ya que entendió ese deber de hacer todo lo posible contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, interesante, siguiendo afirmando esa identidad que tenemos en el nombre. También sabemos muy bien que tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué interesante el nombre. Quiero seguir afirmando esto porque Juan es un tratado de identidad.
ser bautizado en el nombre. Ahora, ¿qué es lo que Cristo Jesús, porque es un mandato de Cristo? No nos bautizamos porque la iglesia tiempo después empezó a practicarlo. Es un mandato, lo que nosotros reconocemos como una ordenanza. Nosotros no utilizamos términos como sacramentos, ¿verdad? Como la iglesia católica, que tiene diferentes sacramentos. Nosotros podríamos decir que tenemos solamente dos, pero preferimos utilizar el término ordenanzas, ya que el jefe, la cabeza, lo ordenó, y si el jefe lo dijo, como se suele decir, donde hay patrón, no manda marinero. Dos cosas que él ordenó: el que creyere y fuere bautizado, y él ordenó que fuéramos bautizados. Esto entonces no tiene discusión. ¿Cómo vamos a discutir el elemento más sencillo de un discipulado, que es ese? Pero también otra ordenanza que Cristo estableció: hacer esto en mi nombre, ¿verdad? Acercándonos a la mesa del Señor, recordando a través de esos símbolos exteriores, de ese símbolo exterior que no tiene ninguna magia, que no tiene nada especial, simplemente es un momento de reflexión donde volvemos a echar la mirada hacia atrás, una mirada introspectiva. Es Cristo Jesús, Él es la fuente, volvemos hacia Él, examinamos nuestras vidas y miramos otra vez al presente, cómo estamos, y miramos hacia el futuro, hasta que Él vuelva, porque Maranatha, Cristo vuelve, ¿verdad? Entonces son dos ordenanzas de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué se instituyó el bautismo de Cristo Jesús, bautizándolos en el nombre? Ahora, quiero que te fijes que esto es algo mucho más profundo que un simple ritual celebrado una vez, ¿verdad? Y bueno, pues solemos decir, bueno, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Indolente es una expresión exterior, pero que tiene que impulsarnos a una profunda realidad interior continuamente. Es como acercarnos a la mesa del Señor. Puede que de una manera exterior me bautice en aguas una sola vez, pero yo tengo que ser bautizado continuamente en el nombre. Vamos a verlo un poco, porque el llamado es a sumergir o a sumergirnos, hablando de cada creyente y de cada discípulo, es a sumergir y a sumergirnos en una mayor profundidad del conocimiento, en unas aguas más profundas del conocimiento, hablando de Cristo Jesús, o sea, en unas aguas más profundas del nombre. El desafío es tener profundidad de conocimiento acerca de los misterios del nombre. La Biblia habla del misterio de Cristo, la Biblia habla del misterio del Padre, la Biblia habla son misterios. Y como luego mencionaré, como dice Pablo en Corintios 4:1, oye, téngannos cuando los hombres nos consideren, cuando la gente nos evalúe, cuando la gente tenga que calificarnos de alguna manera, pues dice Pablo, téngannos los hombres como servidores de Jesucristo y administradores de los misterios de Dios. Aleluya. Somos servidores de Jesucristo, pero estamos administrando al mundo los misterios de Dios. Y no podemos pensar, no, cuidado, no nos podemos dar el lujo de pensar, uy, que ya tengo un profundo, o ya conozco, me he graduado de no sé qué, no sé cuánto. Oye, el conocimiento de Dios es increíblemente grande. Nos hará falta más de una eternidad para adentrarnos en el conocimiento de Él. Pablo, en su última carta a los Filipenses, está en el cenit de su vida, llegando hacia el final, y sigue diciendo, a fin de conocerle. Además tengo por basura, pero yo mi anhelo es a fin de conocerle, pero no solamente me mueve ahora, me moverá por la eternidad, a fin de conocerle. Ahora, el desafío es ese, conocerle, y desde la profundidad de ese conocimiento, bautizar a la gente. ¿Sabes? A veces no tenemos profundidad, no guiamos a gente a la profundidad de Cristo. Si de alguna manera esta evaluación del Evangelio de Juan quiere provocar que hay mucha profundidad, insisto, con 4 sesiones no podemos decir que lo vemos todo, ni mucho menos. Hay tantas aguas, aleluya, y de las cuales Dios quiere sumergirnos, adentrarnos, ser bautizados en el nombre. Eso no es un ritual, no es una letanía que utilizamos en una liturgia determinada, como puede ser un bautismo, yo qué sé. No, Dios no nos dio letanías, Dios no nos dio rituales, nos dio una puerta, una antesala, que se abre el nombre, y adentrarnos en el nombre y sumergirnos en el nombre y ser continuamente bautizados en el nombre. Y la pregunta que muchas veces se plantea, ¿qué profundidad
tienen en las aguas en las cuales bautizamos. Cada vez que predicamos la palabra de Dios, cada vez que enseñamos, estamos bautizando. Es como Juan el Bautista, hablando de los misterios de Dios y después llamando, convocando hacia esas aguas, ¿verdad? Hacia esas aguas del conocimiento. Pero claro, nadie puede llevar a nadie más allá donde uno mismo haya llegado. Yo no puedo bautizar. Por ejemplo, tomo por ejemplo Ezequiel 47, las aguas salutíferas. Bueno, puede que las aguas ahí están surgiendo y puede que en un primer nivel me llegue a los tobillos. Algunos bautizan continuamente, tienen bautismo de tobillos. Bueno, bautizan a la gente en una profundidad del conocimiento de Dios que apenas llega a los tobillos. Bueno, nos adentramos un poquito más, guiados por el Espíritu Santo, por ese varón, por ese paracletos que nos guía 1000 codos más, y tal vez puede que lleguemos a las rodillas. Bueno, pues sumergimos a la gente, ahí hay una mayor profundidad. Con los tobillos, todo, el cuerpo no es cubierto. Bueno, apenas salpicamos, ¿verdad? Como si fuera un bautismo por aspersión. Bueno, por lo que si es por las rodillas, ya más o menos, ¿verdad? Pero todavía hay control, todavía hacemos pie. Y a veces bautizamos a la gente con una profundidad tal vez de rodillas. Bueno, vamos más profundo, a unas aguas más profundas, aleluya, hacia esos ríos de agua viva. Entonces podemos llegar tal vez a esa 1000 codos más y nos lleva ya por la cadera. Bueno, no está mal, oye, ahí se bautiza más o menos cómodo. Podemos profundizar, pero queremos, Dios nos sigue guiando 1000 codos más donde no controlamos. Ya no hay control. Oh, cómo nos cuesta perder el control. Nos cuesta mucho perder el control. Nos cuesta ceder el control, pero somos invitados por el Espíritu donde perdemos el control. Ya no somos nosotros, como esa poesía que leí, creo que en la segunda sesión acerca de Calderón de la Barca, que termina diciendo: perderme en ti y no encontrarme. Ya no me encuentro yo ya no vivo, simplemente vivo en ti, estoy sumergido en ti. Es guiado, como dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Los que son nacidos del Espíritu son guiados por el Espíritu, pero son tan suaves como una pluma, como una hojita suave llevada por el viento, y el viento sin dificultad los puede llevar donde Él quiera llevarlos. Así son nacidos del Espíritu, donde no hay ningún freno, donde hemos perdido totalmente el control. Y ahí Dios quiere que desde ahí bauticemos, que llevemos a gente, no a mi doctrina, no a no sé qué, sino a Dios, al conocimiento del nombre, a la profundidad del nombre, bautizándolos en la profundidad de ese nombre. Y vuelvo a repetir, ¿cuál es la profundidad que tenemos nosotros en ese conocimiento de Dios? Y cuidado, nadie tiene que alardear con nadie, pero el desafío es para todos, porque todavía hay mucho más. Hasta que no estemos en Él, todavía hay mucho más. Incluso estando en Él, seguiremos por la eternidad, adentrarnos en lo que Pablo declara que es la pleroma de Dios, ser llenos continuamente de la plenitud de la pleroma de Dios, y eso es algo eterno, ¿verdad? Nos hará falta más de una eternidad para seguir sumergiéndonos en toda esa pleroma, en toda esa plenitud. El nombre, aleluya, es muy importante, y Juan de una manera contundente nos está llevando a unas aguas muy profundas de identidad de aquel que es presentado en el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo que se revela la identidad de Cristo, pero conducir hacia Él, hacia ese nombre, y desde la profundidad de esas aguas seguir bautizando a la gente. Insisto, Dios no nos dio simplemente un ritual que es necesario hacer, pero simboliza algo más, donde somos llevados de esos ríos de agua viva, ¿verdad? Pero esos ríos es apenas un riachuelo, es apenas algo que parece que sale apenas por debajo de la puerta, o se va convirtiendo en algo mucho más profundo, y desde ahí convocamos a las aguas, llamamos a las aguas del conocimiento del nombre. Algo también quiero destacar hablando del nombre. Cuando Dios revela su nombre, cuando aquí de manera Juan está hablando del nombre y revelando el nombre, creer en el nombre, es que es algo muy importante. No es simplemente orar en el nombre de Jesús. Dios no nos está dando letanías. Dios no nos está dando, digamos, una frase, permite que lo diga así un poco tontorrona, bueno, ya está en el nombre de Jesús. No, es que hay una profundidad detrás de eso increíble. Y si no la tenemos, pues nos estamos perdiendo realmente lo que implica esto. Porque tenemos que preguntarnos, ¿tendré yo derecho
al nombre? ¿Tendré yo derecho a invocar el nombre de Dios? Por ejemplo, cuando vemos en la muerte de Esteban, el primer mártir, en Hechos 5:59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, recibe mi espíritu. Recuerda que dice, mientras él invocaba el nombre. Aleluya, qué increíble, qué autoridad. Recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban murió, no, durmió. Porque hay palabras que ni siquiera se aplican para un creyente. Un creyente no muere porque hay palabras que ya su definición no tienen sentido ni autoridad, ni se aplican a un hijo de Dios. Nunca un hijo de Dios muere porque está libre de toda muerte. Está vivo en Cristo Jesús. Duerme, cae en los brazos de su Señor, cerrando los ojos aquí, ¿verdad? Como un niño, ¿verdad? Como dice la Biblia, recién amamantado, que ha sido alimentado, se queda dormido en un momento dado y abre sus ojos en la presencia del Señor, aleluya. La muerte, por eso Pablo en Corintios nos guía 15, nos racionalmente decir, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón, sepulcro, tu victoria, aleluya? Te pido mirar, no tienes autoridad, ni siquiera se puede aplicar a esto que va a ocurrir hasta que el Señor glorifique mi cuerpo, es dormir. Yo caigo en los brazos del Señor, en sus brazos estoy, ahí quedo dormido y abro mis ojos, ¿verdad?, en su presencia. Pero a lo que voy, que me desvío. Esteban dice que invoca, ¿verdad? Invocaba y decía, Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué autoridad! Y sabes que la palabra invocar es la misma palabra en griego, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, es la misma palabra en griego que Pablo utilizó cuando es apresado en Jerusalén, y dice, y él apeló al César. La misma palabra que es epicaleo. Epi con un poquito más altura, es igual que epidermis, lo que está por encima de la dermis, está por encima. Epi, me subo, caleo, llamar, convocar. Es como convoco, invoco y me subo encima de esa invocación porque tengo derecho. ¡Wow! Pablo tenía derecho a apelar al César. ¡Wow! Ha apelado al César. Y pues al César tiene que ir. No importaba que gastaran dinero en un pasaje de barco con una guardia romana. Oye, no, tiene derecho. Y como tiene derecho y se ha subido encima, pelado a ese derecho que tiene como romano, pues hay que llevarle. Es la misma palabra. Esteban tenía el derecho legal para subirse encima del nombre, porque había vivido para la gloria de ese nombre, en la profundidad de ese nombre, y él invoca en un momento dado, aleluya, y ahí, wow, no hay ninguna autoridad, y es llevado por los ángeles y por el de Dios mismo, porque ha invocado el nombre. Y sabes una cosa, la pregunta es, ¿tendré yo derecho a invocar ese nombre? ¿Tendremos derecho a invocarlo? ¿O es una letanía en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús? ¡Ay, sí, Jesús! ¡Ay, por favor! A veces deberíamos pararnos y decir, ¡guau! ¿Cuál es la profundidad de ese nombre para mi vida? ¿En qué aguas me muevo en el conocimiento del nombre? ¿En qué medida me muevo en esa autoridad, aleluya, que trasciende cielo, tierra, infierno, lo que sea, y puedo apelar, puedo invocar el nombre? Qué maravilloso. No es cualquier cosa. El nombre de Dios no es cualquier cosa, y me subo con derecho y con autoridad. No la autoridad mía, la autoridad que Él me ha dado, creyendo en Él, porque he vivido también como Dios es celoso de la gloria de su nombre. Yo he vivido en el temor de la gloria de su santo nombre, pudiendo decir continuamente, Padre, glorifica tu nombre siempre en mi vida, que no importa lo que ocurra. Si estoy enfermo, pues sáname para que tu nombre sea glorificado, pero si no me sanas, igualmente que tu nombre sea glorificado en mi enfermedad, que yo no reniegue de ti, que yo realmente no importa, que siempre, siempre, siempre yo viva para la gloria de tu santo nombre. Insisto, y finalmente tendremos tú y yo derecho, esa asistencia, ese derecho legal
de apelar, de invocar el nombre con toda autoridad y con toda confianza. Esto es muy importante. Juan revela la identidad, aleluya. Juan revela el verbo, Juan revela a Dios y Dios se revela, revela su identidad y Cristo hace cercana la deidad de Dios mismo y Dios hace cercano el nombre. Dios hace cercano, nos trae la autoridad del nombre, aleluya, para que teniendo fe en su nombre tengamos vida y vida en abundancia, aleluya. Qué increíble, aleluya. Para seguir, no sé, me encanta este punto, te invito a que profundices más en ello y que como Esteban, tú y yo vivamos invocando el nombre que es sobre todo nombre, pero no como aquellos que dijeron, Señor, en tu nombre, en mi nombre. Tú y yo nunca nos conocimos, tú y yo has usado, pero realmente, aunque has usado mi nombre, no tienes derecho de invocar mi nombre. Qué interesante esto, para pensar sobre ello. Ahora, algo también importante hablando de identidad en el Tratado de Juan es el nombre de Dios y también el concepto de un título que aparece es el Hijo del Hombre. En la identidad, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús de Nazaret? En esa identidad lo que vamos a ver, que lo que se revela es presentamos como Dios, el verbo, pero se hizo carne. El verbo se hizo carne y lo que encontramos es un hombre. Lo que encontramos es un hombre. Vamos a otro aspecto, ¿verdad? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, es un término relacionado, sabemos, es un título, digamos, mesiánico, profético, que aparece 88 veces en el Nuevo Testamento. 83 de estas 88 veces aparece en los evangelios, entre ellos Juan, por supuesto, y también aparece 3 veces en Apocalipsis. En Apocalipsis, por ejemplo, solamente quiero leer Apocalipsis 1:12 y versículo 13 y también el versículo 17. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cuando leí, caí como muerto a sus pies, a los pies de este Hijo del Hombre. El título, ¿verdad? Uno de los títulos mesiánicos que apuntan a Cristo. Y yo creo que nos fijemos, porque lo que se revela en la entidad de Cristo, que estamos viendo, un hombre, pero cuidado, aquí hay mucha más profundidad de lo que simplemente pudiéramos entender. O también en el Evangelio de Juan, hay algunos textos, voy solamente a destacar algunos, donde se presenta con ese título. En Juan 1:51, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 13:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Interesante. Igualmente, luego después el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Después encontramos también Juan 12:34, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este? ¿Quién es? Bueno, la pregunta del millón. Y Jesús está revelando, pero ¿quién es este Hijo del Hombre? Juan 13:31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Lo que quiero decir, algo importante que debemos entender, un hombre no podía engendrar a Cristo. Un hombre no podía engendrar a Cristo. Sabemos muy bien que la Virgen María engendró por obra y gracia del Espíritu Santo.
¿verdad? Puso, ¿verdad? La semilla de Dios mismo, que lo que fue depositado fue una palabra. El verbo se hace carne, esa palabra, Dios todo lo ha hecho, es su palabra, Dios se revela. Ya hemos hablado un poquito de esto. Pero ningún hombre podía intervenir para engendrar al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre o cualquier otro hombre ya no era, a ver si me hago entender, un hombre. Cualquier otro hombre ya no era un hombre. Oye, ¿cómo que no éramos un hombre? Oye, Fernando, no te pases, no serás tú, aquí hay mucho hombre, no sé, de esos machismos tontos que a veces tenemos algunos, ¿no? Pero ningún hombre ya era hombre. Y me vas a entender muy bien. Cristo fue engendrado por el Espíritu a través de la palabra, del diseño perfecto, de la definición que Dios Padre dio desde el principio cuando dijo, hagamos al hombre. ¿Qué estaba en su mente, verdad? Cuando él estaba visualizando, declarando eternamente el hombre. Hagamos al hombre. Entonces hay un entendimiento que conforme a esa palabra, y tenemos que reconocer que esa definición era perfecta, pero el hombre cayó de esa definición. El hombre perdió, que aunque sigue usando y se le sigue aplicando el término hombre, pero perdió la definición. Es como que algo parece que es, pero sí mantiene, podemos decir, el nombre, pero no mantiene la definición perfecta. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, entonces él tenía claro lo que estaba visualizando, pero ese hombre ya dejó de ser hombre según la definición de Dios, de lo que era un hombre, aunque mantenía el concepto. Sigo siendo hombre, pero ya no eres el hombre conforme a mi diseño, conforme a mi definición. Entonces, cuando María recibe y engendra por el Espíritu la palabra, lo que recibe justamente es la palabra, la semilla, cuando Dios dijo, hagamos al hombre. Esa expresión, esa definición, eso que estaba en su mente y en su corazón eternamente hablando, fue tomado una vez más y depositado en el vientre de María. Entonces, lo que él ya viene a dar a luz es un auténtico hombre. Por eso ningún otro hombre podía engendrar a Cristo, porque el hombre perdió ser un hombre. ¿Se entiende? Espero que sí. Entonces, porque nadie, oye, tienes apariencia de, pero ya has perdido por el pecado, se murió en ti la capacidad de expresar perfectamente lo que Dios definió, lo que Dios tenía en mente, y solamente el postrer Adán recuperó lo que el primer Adán perdió. Y esto es muy importante. Por eso, Cristo Jesús es nuestro único y perfecto ejemplo de un hombre. La identidad. ¿Sí? Cuando viene otra vez en esa expresión del hombre. Y ahí está, un hombre perfecto, según el diseño, que fue tomado esa palabra y depositada por el Espíritu Santo en María, y lo que vino a dar a luz era un hombre. Nunca antes, después del pecado, nadie pudo ser concebido y ser realmente en toda la expresión, en toda la integridad de definición de la palabra, un hombre. Solamente en Cristo Jesús se volvió a recuperar la integridad de esa palabra, de esa definición que Dios había establecido. Por eso el postrer Adán, como se le presenta a Cristo Jesús en 1 Corintios 15, 45, pues lo recupera, ya que el primero lo había perdido. Era alguien, sí, tiene apariencia de, pero una cáscara vacía. Era una cáscara vacía, por eso me encanta, pero no me quiero desviar porque es un mensaje en sí mismo. Cuando Dios dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué te crees? ¿Que Dios no veía? Te pregunto, ¿Dios veía a ese hombre? Vamos a llamar, seguir manteniendo y decirle hombre. ¿Tú crees que Dios veía al hombre? No, no lo veía. ¿Pero qué pasa? ¿Que Dios es ciego? Ya no veía, pero porque Dios dejó de ver lo que él veía en su integridad. Estoy aquí.
pero perdona, tú no eres más que una cáscara vacía. Ahora no eres más que una cáscara vacía, un elemento vano de mi diseño. ¿Dónde está lo que yo formé? ¿Dónde está lo que yo creé? Hasta que Cristo Jesús no nació, no se recuperó eso. Por eso uno escuchaba y algunos siguen escuchando, ¿dónde estás tú? Porque sigo sin ver, sigo sin ver. Y a otro escuchó, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Aleluya, el Hijo del Hombre. Y él viene a encarnarse, aquel que agradaba al Padre, Marcos 1:11, en ti tengo complacencia, nuestro ejemplo, nuestro perfecto ejemplo, como vamos de tiempo, creo que bien, nuestro perfecto ejemplo, como dice 1 Pedro 2, 21 al 22, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, perfecto en todo, el Hijo del Hombre, lo que el hombre, decíamos, creo que la semana pasada, anterior, cuando hablamos, la gloria que me diste, yo les he dado. El hombre pisoteó, ¿verdad? Esa gloria que le fue dada de representar a Dios, quiso simplemente ser el mismo, engañado por el pecado o por su propia concupiscencia. Pero el hombre, aquello que pisoteó, aquello que degradó, aquello que no estimó, Cristo lo recupera, ¿verdad? Es como si algo que ha sido pisoteado lo recupera, lo estima y recibe esa gloria de vivir únicamente representando al Padre. Eso es un hombre. Eso es un hombre según el diseño de Dios. Y Cristo viene a recuperar lo que es realmente un hombre. Probado en todo, como dice también Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Claro, como era el hijo, pues claro, era fácil para él, ¿no? Igual tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, tuvo las mismas tentaciones, pero a diferencia del primer Adán, sin pecado. Él se mantuvo firme, estimó, aleluya, mucho más que incluso de aquello que se despojó, vivir para la gloria, representar al Padre, aleluya, hasta la última consecuencia. Quiero hacer un paréntesis que no está en mis notas, pero que me estoy acordando. Yo creo que en ciertos momentos, él manifestó, porque él vino sin pecado, él era como el postrer Adán, él vino sin pecado. Y a veces yo reflexionando sobre esto, Cristo Jesús manifestó a veces poderes, a ver si me hago entender. Porque sabemos que él se despojó en esa kenosis de toda su gloria y nunca manifestó su poder. Cuando él fue tentado, oye, convierte esas piedras en pan. Yo quisiera preguntarte, oye, ¿qué pecado hay en haber convertido las piedras en pan? Si hubiera sido otra cosa, yo qué sé, algo mucho que la Biblia dice, no sé qué. No se podemos imaginar cosas que pudieran ser, esto sí es pecado, pero ¿qué pecado había en convertir las piedras en pan? Pero fíjate la sutileza del pecado, porque humanamente uno puede decir no a ninguno, pero si Cristo lo hubiera hecho, él lo podía haber hecho, pero si Cristo lo hubiera hecho, hubiera dejado de ser hombre y hubiera recuperado su función de Dios, ¿verdad? Como Dios creador. Dios lo creó todo, él podía hacerlo perfectamente, pero si lo llega a hacer, ¿verdad? Él hubiera dejado de ser hombre para tomar una vez más su realidad de Dios, aleluya. Y entonces, al ser Dios, dejaba de ser hombre, por lo cual ya no podía cumplir el propósito del Padre. Fíjate, en esa sutileza de la tentación estaba en juego tu salvación y la mía. Si Cristo claudica en eso, por eso a veces hay tantas cosas que pensamos, ¿qué hay de malo en esto? Pero a veces lo que está ocurriendo es que eso que no lo vemos tan malo puede estar poniendo en juego el propósito y el destino de nuestra vida en Dios. Aleluya. Tenemos que aprender a ser sagaces, a ser guiados por el Espíritu Santo, a no dejarnos, ¿verdad?, en las maquinaciones del enemigo guiar, porque ahí en ese momento lo que estaba en juego es tu salvación y la mía. Si Cristo Jesús convierte esas piedras en pan, hubiera sido Dios y no hombre. Y entonces, como Dios ya dejaba, ya quedaba invalidado el sacrificio pascual y no podría haber hecho esa obra, consumar esa obra que le fue dada del Padre. Pero a veces yo creo, él siempre vivió
lleno del Espíritu Santo, dices, es bautizado, caminó en esa que muy interesante, estudia el término plero, que significa lleno, pero lleno no es simplemente algo hasta el borde, sino algo que se está derramando, lleno, plero, por eso de ahí viene el concepto pleroma, lleno continuamente, sumergido continuamente en el Espíritu Santo. Él vivió y manifestó el poder del Espíritu Santo, por eso es nuestro ejemplo, ¿verdad? Oye, mayores obras que estas vosotros haréis, porque el Espíritu Santo estará con vosotros y en función de lo que Dios quiera hacer, Dios manifestará su gloria a través del Espíritu de Dios. Pero a veces yo creo que Él manifestó el poder del hombre. Me explico. El poder del hombre en el sentido, por ejemplo, cuando él estaba durmiendo en la barca, estaba durmiendo en la barca y en un momento dado, déjame que sea una reflexión personal mía, adentrándome en esta maravillosa realidad de lo que es Cristo como hombre. Y yo creo que cuando está en la barca y se levanta, ¿y qué os pasa, hombre? ¿Qué os pasa? Y le dice a la tormenta, oye, ¿te quedas? Enmudeces. Uy, se hizo la... Yo creo que ahí lo que actuó es el poder del hombre, hombre, pero del hombre perfecto, porque el primer Adán, como Cristo Jesús, tenía autoridad sobre la naturaleza. Oye, yo te pregunto, ¿Adán, sin haber pecado, antes de pecar, se podía haber ahogado? ¿Has pensado una vez esto? ¿Se podía haber ahogado? No sé. ¿Recuerda otra vez cuando Cristo Jesús caminó sobre las aguas? ¿Lo hizo en el poder del Espíritu Santo? ¿Lo hizo en el poder del hombre? Yo creo que caminó en el poder del hombre. Porque él, la naturaleza, reconocía a su Señor. La naturaleza reconocía a ese, el primer hombre lo perdió, pero vino el postrer Adán, ¿verdad? Y la naturaleza reconocía a su Señor. Aleluya. Entonces, se podría ahogar. Aleluya. Y si hace falta, caminaba sobre las aguas. Y si no le decía la tormenta, te callas. No sé, es una reflexión, pero es increíble. Yo cuando uno piensa, wow, ¿cómo tenía que haber sido el hombre? ¿Sabes que tú y yo usamos cuánto? Apenas que un 5, un 10% del cerebro o es menos. Bueno, sabemos que los hombres apenas tenemos una neurona y a veces está dormida. Bueno, dicen que, oye, ¿tú te imaginas la plenitud del cerebro? Cuando hay gente que tiene ciertas cosas, que despierta tal vez por ciertas cosas que hay alrededor espirituales, no sé, hay poderes, hay autoridades. Yo creo que ese primer Adán, sí, tenía que haber sido la pera, vamos. Pues aquí decimos en España la pera, o yo qué sé, lo máximo, la creen de la creen, yo qué sé, tenía que haber sido eso la pera. O a lo mejor incluso iba, oye, tocó la tierra y hacía así, corría rápido y se presentaba de pronto, yo que sé, estaba en el Edén, se presentaba, yo que sé, vamos a decir, en América, o no sé dónde, yo qué sé, chico, yo me imagino que era, pero el hombre perdió, ¿verdad? Y yo qué sé, la naturaleza incluso quedó, porque la naturaleza estaba bajo la autoridad del hombre, del perfecto hombre. No sé, es una reflexión, pero aquí vemos un hombre, aleluya, un perfecto hombre. Por eso me acerco a Juan capítulo 19, versículo 5, y esto es muy interesante. Aquí Juan, que está en esa identidad de Cristo, levantándolo y poniendo en alto el nombre y su identidad y ver, sé que no me he detenido mucho en lo yo soy porque son muy obvios, pero lo que subyace detrás de esa manifestación de la identidad de este postrer Adán, lo que es un hombre, según el diseño de Dios. Y aquí en Juan 19:5 dice, Jesús es presentado a la multitud por Pilato y dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Lo conocemos en latín y pues hay muchos cuadros, lo que se conoce por el ece homo, he aquí el hombre. Por eso vemos muchos cuadros del ece homo, que siempre es el Cristo sufriente, el Cristo, ¿verdad?, con la corona de espinas, que ha sido ultrajado hasta lo máximo, y ha sido castigado con unos latigazos, bueno, horribles que desgarraban la piel. Eso tenía que haber sido horrible. Y Pilatos pensando, oye, el castigo ha sido tal que confío que, oye, pero cuando aquí el Pilatos y Juan recoge esto, es como, no simplemente, oye, pues en ese momento, pues Pilato dijo eso, que no, que hay una intencionalidad del autor cuando está diciendo, he aquí el hombre, no un hombre, sino el hombre. Esto tiene una intencionalidad muy fuerte. Aquí vemos el hombre y no simplemente un hombre. Pero claro, la cuestión es, ¿este es el hombre?
no sé, porque si alguien te dice, oye, ser el hombre, ¿dónde puedo encontrarlo, imitarlo? Y ahora la pregunta es, ¿quién quiere imitar a ese homo? He aquí el hombre, ¿quién quiere imitar a este hombre vencido, humillado, execrado hasta lo sumo? Y imitarlo o querer ser como él, pues no resulta nada, pero nada atractivo. Por eso Isaías nos dice, Isaías 53, nos dice hablando de Cristo, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. He aquí el hombre. Eso. Como que escondimos, la verdad es que era algo tal vez incluso repulsivo de ver, algo que uno no estimaría. Alguien, ¿cuántas veces Jesús decía, sígueme? Yo que sé, en algunos en ese momento todavía resonaba esas palabras, sígueme, sígueme, sígueme. Y uno mira y dice, no, por favor, ¿seguir eso? ¿Seguir eso? No lo estimamos, como que escondimos de él el rostro. Sin embargo, he aquí el hombre. No sé si a ti, pero a mí me conmueve esto. Como el autor de una manera tan increíble nos presenta a este Cristo. Sin embargo, si podemos mirar detrás de esa carne, detrás de toda esa humillación, detrás de toda esa sangre, detrás de toda esa execración, ¿qué es lo que vemos? Un hombre. Un hombre que ha vivido y está viviendo hasta las últimas consecuencias para la gloria del nombre, para la gloria del Padre. La gloria que me diste, yo no la voy a perder por nada ni por nadie, ni siquiera por mí mismo. Me he despojado hasta lo sumo, pero he aquí un hombre que ha sido tentado en todo, probado en todo, y aquí le estás viendo que está siendo llevado hasta la última consecuencia y todavía faltaría la crucifixión. Execrado, tú que decías, venga, hasta que dijo, consumado es. No sé, esta es la identidad del hombre, el ejemplo perfecto. Porque detrás de todo eso como que escondimos, pero ahora no escondamos el rostro. Miremos, fijemos el rostro en él. Él es nuestro perfecto ejemplo. Miremosle con contundencia, miremos detrás de lo que humanamente pareciera que hay. Y lo que vemos es un hombre creado a esa imagen, a ese propósito, para vivir únicamente para la gloria del Padre, para la gloria del nombre del Padre. Y esto es algo, no sé a ti, pero que me conmueve profundamente en esta identidad revelada del hombre. He aquí, el hombre. Bueno, amado, amada, si has seguido este estudio acerca de esta profunda cristología de Juan, pues yo confío que más y más seas seducido, llevado por el Espíritu a esas aguas profundas, adentrándote en la identidad y adentrándote en él. Tu misma identidad será transformada, porque me encanta cuando Pedro dice en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, cuando tú tienes capacidad por la revelación de Dios, en esa revelación, en esa roca, decir quién es Él. Cuando tú puedes decir quién es Él, vas a escuchar a Dios decirte a ti quién eres tú. Porque me encanta, porque Jesús después de que Pedro dice, tú eres el Cristo, entonces Jesús le dice, y yo te digo también que tú eres. Al lado de la capacidad que tú tengas de entender la revelación de quién es Él, entrarás en una mayor revelación de quién eres tú en Él. Y escucharás. Ya no escucharás a otros. Tu identidad no es lo que otros han dicho. Para tu identidad, lo único que importa para tu identidad, lo único que importa es lo que Él ha dicho. Y que puedas escuchar. Y yo te digo también que tú eres. Identidad, aleluya. Adentrándonos en Cristo ella. Y para que más y más comparticipemos de ese gran yo soy. Y en ese gran yo soy podamos ser transformados conforme a su imagen. Como dice Corintios, de gloria en gloria. Pues amados, hasta aquí
Y yo sé, insisto, hay mucho más, pero ya dejo a que tú sigas profundizando, escarbando y yendo a esas aguas más profundas, guiado por el Espíritu de Dios. Bendiciones. No sé si hay preguntas. Bueno, qué bendición, Fernando. Ha sido una gran bendición estas 4 semanas y eh, la culminación, la conclusión en este día ha sido, bueno, difícil encontrar una palabra para expresar el impacto y la bendición que has traído con esta enseñanza. Ah, hay varias Mm, preguntas y mucha reflexión, obviamente, en todo esto, mm. pero podrías, de una manera práctica, eh, por ejemplo, cuando Jesús les habla a sus discípulos y les dice, les he dado a conocer tu nombre. Estaba hablando solamente de decir, bueno, su nombre es Jehová Rafa, Jehová Jireh, ¿en qué sentido estaba diciendo Jesús, les he dado a conocer tu nombre? Porque tenemos que hacernos la pregunta, eh, ¿estoy conociendo, estoy consciente y estoy conociendo el nombre de Dios en una forma práctica del trato que Dios o Jesús está teniendo conmigo en la vida? Bueno, yo creo que ahí indudablemente no era simplemente decir, bueno, voy a traer una enseñanza sobre Jehová Rafa o sobre no sé qué, no, no. Era deseando conocer tu nombre porque Dios no es simplemente el Dios que dice, sino el Dios que hace. Entonces, o sea, hablar del nombre de Dios es hablar de Dios mismo. Y hablar de Dios mismo es revelar lo que Él hace. Y lo que Cristo estaba en su propia vida en su propio andar, estaba manifestando las obras del Padre. Las obras del Padre. Yo no he venido aquí para hacer mis propias obras, ni siquiera, oye, no hablo lo que quiero, ni hago lo que quiero, sino lo que veo hacer al Padre, y el Padre me lo muestra porque me ama. Entonces yo me involucro en esas obras. Entonces él estaba de una manera práctica dando a conocer el nombre de Dios, dando a conocer las obras de Dios. Porque es cierto que cuando decimos Jehová, todo eso significa significa algo que Dios ha hecho, pero sobre todo Cristo está revelando, dando a conocer a Dios mismo, el nombre de Dios que está implícito en su nombre, pero a través de las obras. Entonces, esas obras, esa manifestación, esa consumación incluso hasta la cruz del Calvario, era la revelación de sus obras y era la revelación del propio nombre de Dios, porque ahí podemos ver la esencia de Dios. Entonces, es algo muy importante cómo debemos entender que no simplemente es el Dios que dice, sino es el Dios que hace. Y por eso Él hace y en sus obras estamos viendo su propia esencia y estamos entendiendo, adentrándonos en su nombre. Estoy pensando en la manera en que estoy conociendo a Dios en su nombre. Por ejemplo, cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, haré pasar mi nombre delante de ti, mas no verás mi rostro. Pero, Ujú, ¿qué es lo que vio Moisés? Cuando ujú. Dios le dice, haré pasar mi nombre delante de ti, ¿qué es lo que vio Moisés? Me estoy refiriendo a eso. Entonces, que al dar Dios a conocer su nombre a mí, en la manera en que se reveló a Moisés, ¿es solamente para que yo lo conozca de esa manera o para que tenga un impacto y vayas y sea yo transformado a esa imagen de la que Dios se revela? Por ejemplo, habla y dice, es un Dios misericordioso, es un Dios perdonador. Este, ¿Qué aplicación tiene ese nombre en mi vida práctica? Claro, solo podemos conocer que Dios es algo a través de lo que Él ha hecho. Se encarna, yo creo, cuando dice Moisés para el nombre, pero que Él vio pasar incluso como algo
fácil de entender como de la espada o así, ¿no? Es como una realidad tangible. Dios se hizo de alguna manera tangible delante de él. Y yo creo que igualmente estamos viendo esas obras. Por ejemplo, cuando hemos conocido el perdón, yo puedo entender que la identidad de Dios es perdón. La identidad de Dios está en que Él sana, Él hace esto. Son obras que están acercándonos más y más o que están revelando la importancia de su nombre. Es su esencia. No es que por un lado va lo que Él hace y por otro lado no. Es la misma realidad. Por eso decía antes, se entiende que el nombre de Dios es Dios. O sea, no es que son dos conceptos, no, es que es la misma, la misma esencia, es la misma realidad. Y Okay. Cristo Jesús lo hizo, es que lo encarnó, es como si todo eso que estaba lejano, se hace cercano en sentido de nombre y en sentido de personificar, se hace. Se hace real, estoy aquí a tu lado. Es como si el nombre se encarna y en toda esa revelación a través de todas esas obras de Cristo me está revelando la propia esencia de Dios mismo. Sí, perfecto. Más que todo, menos en mi propia vida, lo que estaba tratando de comunicar es, si yo conozco a Dios como perdonador, ¿qué espera Dios de mí? En otras palabras, Claro, por supuesto. es aprender yo a perdonar a otros, a aprender a tener misericordia. Y el Nuevo Testamento nos da muchos ejemplos de todo esto. La parábola del hombre ingrato, ¿no? A que se le perdonó una deuda que no podía pagar, y cuando él ve a un compañero, a un deudor que tenía una deuda que sí podía ser pagada, no lo perdonó, sino lo envió a la cárcel. Entonces, esa es la situación de el nombre de Dios en nosotros es para que seamos como Él es. En otras palabras, ser transformados como Él es. Sí, ahora, por eso decíamos antes, el derecho a invocar su nombre. Entonces, si Dios se revela, es como tiene que encarnarse en mí. Entonces, yo no simplemente he cogido la retaila y me han enseñado como cristiano a decir en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Eso no significa nada. Pero si el nombre, la realidad de todo ello se ha encarnado en mí, en función de esa dimensión de encarnación en mí, es como yo tengo derecho a vivir, a apelar o invocar el nombre, porque se ha hecho realidad. Por eso en Dios no hay una dicotomía entre lo que Él dice que es y lo que Él dice que hace. Entonces yo no puedo simplemente utilizar el nombre de Dios sin que Él se encarne en mí. En la medida que Él se encarna en mí, tal vez lo ha hecho primero conmigo, pero esa palabra me transforma, el verbo se hace carne en mi vida, y en función de esa encarnación del verbo en mi vida, en función de esa encarnación de Dios en mí, y Dios es el nombre, tengo derecho a apelar o tengo el derecho de vivir por y para el nombre. Okay. Bueno, como dije, nos ha dado mucho que reflexionar. Yo estoy todavía en lo que hablaste del bautismo según Ezequiel, de los tobillos, las rodillas, la más profundidad. Yo quiero ir más profundo, ir conociendo su nombre, ir conociéndole a él, y ir creciendo en todo esto. Entonces, para mí, muy estimulante y mucha reflexión que está mi mente dando vueltas, y que escribí estas cosas para reflexionar y seguir aprendiendo y estudiando. Gracias, Fernando. Un placer, gloria a Dios. Todos tenemos un llamado a las aguas, vamos. Y Sí. por eso me encanta cuando dice Pablo, a fin de conocerle. Sí. Amén. Wow, excelente, Pastor Fernando, Pastor Humberto, gracias por sus comentarios y sus preguntas también. Y realmente, la verdad, usted solamente dijo, Pastor Fernando dijo, es mi reflexión personal, ¿no? Sí, uno lo ha leído varias veces, dice, Él es el segundo Adán. Obviamente Él nació sin pecado. Eso lo hemos sabido toda la vida. También yo he aprendido en el Evangelio de Juan anteriormente, Él no vino como Dios, Él vino como hombre. Filipenses los dice, Él se despojó de su divinidad. Entonces casi siempre
al principio en mi caminar con el Señor, yo pensaba, no, pues Jesús es Dios, pues Él hizo todo pues porque Él es Dios, ¿no? Y hasta que en un momento en mi vida hizo como el clic, pero Él no hizo, las obras que Él hizo no fue como Dios, fue como hombre. Y dice, nosotros podemos hacer las obras mayores que las que Él hizo, ¿no? ¿Cómo? O sea, la verdad, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Pero el entendimiento de el segundo Adán, la verdad es esta perfección de la nueva creación en Jesús y lo que Él está queriendo en nosotros, queriendo sacar, redimir lo nuevo, que lo que el pecado quitó. Para mí eso cambia todo, honestamente. Es más que ver a Jesús como Dios, que es Dios, pero Él no vino como Dios. Él vino como hombre, pero Él vino como hombre sin pecado, perfecto. Y la naturaleza se sometió a Él, no como Dios, como hombre. A lo que quiero decir, a veces cuando pensamos en Jesús como Dios, es como, bueno, Él es Dios y yo aquí. Sí, o sea, no mucho que hacer, Señor, ten misericordia de mí. Pero cuando yo pienso en Jesús como hombre, sin pecado, y la naturaleza se somete a Él, y todo lo que Él hizo fue como hombre, como usted lo explicó, digo yo, ok, yo soy hombre, soy redimida, soy rescatada. Realmente es como que se rompe un muro de en lo que puedo y no puedo más de lo que sé que podía. En Cristo dice, wow, hay posibilidades ahí que solamente Dios sabe, pero yo las anhelo. Amén. Y se cierra con el agua, ¿no? No en los tobillos, no en las rodillas. No, es realmente sumergirnos en él, ¿no? Wow. Sí. Muy bueno. En todo caso, muchísimas gracias por sus reflexiones. Y Pastor Humberto, gracias también por sus reflexiones. Sí, gracias, Humberto. Y seguimos. Realmente esto no es un tema que se cierra, es un tema que abre el gusto por querer profundizar. Entonces, les recordamos que estas enseñanzas, si son de bendición para usted, pónganles like, háganos sus comentarios y también compártala con otros. O sea, estos mensajes, estos estudios son para repartir y para multiplicar y reproducir. Entonces, también síganos en nuestras redes sociales para saber qué seguimos dando y qué tenemos al día. También suscríbase a nuestra página web donde puede recibir correos electrónicos de lo que estamos ofreciendo. Bueno, entonces, Dios les bendiga a todos y gracias de nuevo, Pastor Fernando y Pastor Humberto.